Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos en Universidad Estatal de Milagro. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. El día de hoy, continuando con la agenda programada de este semestre, nos corresponde iniciar la unidad número 2, diseño de base de datos relacionales, y con el tema 1, que es modelos de datos. El día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el modelamiento de base de datos. Vamos a revisar los elementos de un modelo de datos y algunas notaciones que se utilizan para poder trabajar con datos, específicamente al momento de modelar las bases de datos. Revisaremos también el proceso muy importante de la construcción de un diseño de software donde se encasilla la fase fundamental, que es la del diseño de un sistema o el diseño de un software, pero dentro de ese diseño de software, lo importante, lo esencial, como yo ya anticipé en más de una sesión, es el diseño de la base de datos. Una vez que usted realiza el diseño de la base de datos, que es la parte más importante en un proceso de construcción del software, solo queda la trivial tarea de programar. ¿Por qué digo trivial? Porque para la programación usted puede recurrir a un manual, puede recurrir a un programa ejemplo y seguir ese diseño que ya está establecido y se validará que funciona o no funciona el programa. Pero ¿cuándo vamos a validar si un diseño de la base de datos funciona o no funciona? Es cuando queda implementado el sistema, queda implementado el software y luego, en el dinamismo que tienen las organizaciones, piden cambios. Y con la facilidad de que esos cambios puedan ser adaptados a su plataforma desarrollada, va a estar la efectividad y la eficiencia con la que se diseñó una base de datos. Los diseños de las bases de datos deben ser, como yo lo digo, diseñados a la defensiva, pensando en posibilidades de cambios futuros y no dejar nada rígido, sino lo más flexible posible. Esto implica definitivamente crear más tablas que definitivamente implican en el momento de la construcción posiblemente más programación, pero queda la flexibilidad de crecer. Por ejemplo, si usted quiere hacer un sistema que tiene que ser multibodegas, porque usted tiene una empresa que tiene múltiples bodegas, entonces, cuidado, se le ocurre a usted crear un campo que se llame solamente la bodega 1 y después ahí crean una otra bodega y va a crear otro campo que se llame bodega 2, por decir en una tabla de movimiento, lo cual no es práctico. Sí es práctico crear una columna que diga código de bodega y donde va un nivel de detalle y que si van creciendo los movimientos de las diferentes bodegas no pasa nada. ¿Y cuántas bodegas puede crear de esta forma en un diseño tan flexible que ya veremos aquí de a poco cómo se lo puede hacer? Puede crear N, ¿ok? Pero tranquilo, de a poco vamos. El día de hoy vamos a dar un paso fundamental. Revisaremos un ejemplo muy sencillo, pero lo vamos a llegar a incluso a graficar en la herramienta que les sugiero ya revisar nuestro entorno virtual de aprendizaje, donde hay un apartado específico que le dice cómo instalar el modelador de base de datos que vamos a utilizar acá. ¿Sí? Dicho esto, vamos a nuestra lámina y avanzamos. Ya anticipé el objetivo. Los temas específicos que revisaremos son el modelado de datos, los elementos básicos de un modelo de datos y las reglas del negocio. Esas restricciones muy importantes que siempre debemos tenerlas en cuenta cuando modelamos
una base de datos. Entonces, hoy vamos a conocer el diseño de una base de datos en su fase inicial. Para ello, importante lo que ya dije en la introducción, es que dentro del modelado de datos debemos considerar el ciclo de vida de un sistema de información, porque usted lo que va a desarrollar es un sistema de información. Correcto es que en este curso usted no va a hacer la programación de la interfase o del cliente, si usted lo puede llamar así, pero sí va a construir el diseño de la base de datos y en el próximo parcial vamos a implementarla, es decir, vamos a hacer la programación que en su momento usted puede hacer, pero en lo concerniente a la base de datos. La programación en base de datos la veremos en el siguiente parcial. Este parcial termina con el diseño de la base de datos normalizada, que en próximas sesiones revisaremos qué es el proceso de normalización. Ahora les explico que el ciclo de vida de un sistema de información, ¿sí?, no es otra cosa que el proceso de desarrollo de un software. Atendiendo a diferentes metodologías de desarrollo de software, pueden haber cierto número de fases, pero en sí hay un modelo de ciclo de vida asociado a la metodología que usted puede utilizar para desarrollar software. Su carrera no es para diseño de desarrollo de software de manera específica, pero debe conocer que existen más de un procedimiento o metodologías de desarrollo de construcción de software. También es importante considerar el ciclo de vida de una base de datos. Eso lo veremos aquí porque eso sí nos ocupa en este curso. Y lo importante para este curso, el proceso del diseño de base de datos. Lo he puesto resaltado allí en negro y hacemos un zoom y nos volcamos hacia la derecha de nuestra pantalla. El proceso del diseño de una base de datos implica en la fase 1 un análisis del requerimiento. ¿Qué es ese requerimiento? Lo que el usuario le dice que quiere resolver. Quiero automatizar una bodega, quiero automatizar el control del inventario, quiero automatizar la contabilidad. Bueno, esa es la generalidad, pero debe aterrizar en un requerimiento formal que casi siempre debe estar firmado y autorizado, porque cuando te entrega su software, ¿qué suele ocurrir? El usuario le dice, pero haces esta validación, ¿me permite controlar eso? Y muy probable que ese usuario nunca le dijo en la fase de levantamiento del requerimiento que quería esa funcionalidad. Y aquí se dan dos situaciones. La primera situación es que puede ser usted un desarrollador que trabaja dentro de la organización, ¿sí? Y la segunda es que usted es un consultor, un externo, que lo han contratado para que desarrolle ese software. Si usted es un externo, es una ventaja porque es más trabajo, ¿sí? Y a más trabajo debe haber mayor retribución. Pero usted, el hecho de tener un requerimiento formalmente aprobado, ¿quién le da la pauta? Si usted es un externo, es decir, un consultor, como en este momento yo algunas veces he sido convocado, yo le digo, muy bien, yo te puedo ayudar con lo que tú quieres, pero ojo y saco mi documento firmado, mi requerimiento. Mira, lo que me estás pidiendo no está contemplado en el requerimiento que se formalizó. Pero no te preocupes, yo lo puedo hacer, pero eso implica más tiempo y obviamente un valor adicional. Eso es en el caso de que usted es un consultor o un proveedor externo de servicios, que es lo mismo, ¿no? Pero si usted es un empleado de la organización, que también pasé por ese proceso algunas veces de mi vida, entonces, ¿qué me tocaba decir? Bueno, mira, tú tienes este requerimiento, pero no está contemplado. No le puedo pedir más dinero, ¿por qué? Porque sencillamente yo ya tengo un sueldo fijo cuando soy un empleado en relación de dependencia, pero ¿qué puedo hacer? Le digo, mira, este cronograma que tenía que plantearse para finalizar tal fecha, ya no se va a terminar el software para esa fecha. Se tiene que extender una semana o el tiempo requerido para eso. Entonces, esas son las ventajas de tener un requerimiento formalmente aprobado. Ojo con eso, porque de lo contrario le van a endosar responsabilidades cuando usted llega con el sistema y le piden y más, y más, y más requerimientos. También pasé por esa parte en mi vida
Sencillamente, la experiencia te da a que los requerimientos deben estar formalmente aprobados y definidos antes de iniciar. Una vez que esos requerimientos están definidos, y algo que les aconsejo, que me ha servido mucho, el usuario siempre le va a decir lo que él quiere que haga el sistema. Usted pone lo que él quiere porque finalmente usted hace ese documento, porque usted tiene que cubrirse en ese documento de especificaciones funcionales. Y él se lo firma, ¿sí? ¿Qué acostumbro yo colocar en ese documento? Pongo todo lo que el sistema debe hacer. Y yo pongo una cláusula. El sistema no contempla. Y yo le pongo lo que no hace el sistema. Muy pocos hacen eso. Usted va a decir, ¿y por qué hace eso? Para que quede el usuario claramente en las ideas de lo que va a recibir y lo que no va a recibir. Entonces, cuando el usuario ve que es una opción importante, antes de firmar, dice, ah, pero no lo vas a hacer esto, por eso yo también quiero, ah, no hay problema, pero solo está firmando papeles. Entonces digo, ok, lo subo como los entregables y corrijo el cronograma. Ojo, le he dado algunos aspectos de la parte del diseño de software importante, que a veces no está en los libros, pero los años que me ha tocado vivirlo, se los transmito y lo endoso ahora para que se cuide y no tenga dolores de cabeza que alguna vez ya me tocó vivir. Muy bien. Una vez que esté ese requerimiento formalmente establecido, usted tiene que hacer el análisis. ¿Qué es el análisis? La revisión manual, ver qué es lo que necesita, si se requiere hacer entrevistas adicionales, revisar formularios de captura de datos, revisar cálculos, revisar procedimientos, cómo se tienen que hacer las cosas. Eso es el análisis del requerimiento. Una vez que usted hace todo ese análisis, que no es poca cosa y que tampoco es sencillo, toma su tiempo, procede a la fase del diseño conceptual, que es un esbozo de un modelo de datos a muy alto nivel donde participa el usuario. Luego, si es que es una empresa que usted recién va a sistematizar, se va a la fase 3, que es la elección del DBMS o sistema manejador de base de datos. Entonces usted tendrá allí, es una empresa pública, no puede utilizar una base de datos de pago de licencias, a menos que lo justifique. Aquí en el Ecuador es así. Y si usted lo justifica, bueno, ya tiene Oracle, tiene SQL Server, y si no, usted tiene que hacer uso de una base de datos de código libre, o de uso libre, o de open source, como también se lo conoce, o código abierto en español. Entonces allí usted tiene MySQL, Postgres, entre las dos principales. Elige eso, pero si usted ya viene en un proceso rutinario de desarrollo de este software, esa empresa ya eligió, usted tendrá que apegarse al uso de ese DBMS. Y pasa directamente a la fase número 4, que es el diseño lógico de la base de datos. En el diseño lógico ya usted tiene que poner los elementos y atributos completos de su base de datos, de sus tablas, las relaciones, cómo está el negocio, reflejado en el modelo de datos. Ese diseño lógico aún no le dice en qué motor de base de datos va a trabajar, porque eso viene en la fase siguiente, que es el diseño físico, donde usted, a partir de ese diseño lógico, genera los objetos, genera las sentencias de creación de tablas, índices, relaciones necesarios para crear su tabla, es decir, su base de datos. Posterior a eso, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que venir y hacer la instalación en un ambiente de producción, porque todo esto usted lo hace en un ambiente de desarrollo, de la fase 1 hasta la 5. Y ya cuando ha aprobado la base de datos, se han desarrollado las aplicaciones, se instala en un servidor de producción en el que, por definición y por segregación de funciones, los desarrolladores no pueden acceder al sistema en la base de datos de producción, porque es otro servidor, otro ambiente, y es el administrador de base de datos el que coloca esos objetos, esa base de datos, para que los usuarios finales ingresen los datos y puedan trabajar. Y esa es la fase de instalación y mantenimiento de la base de datos. El desarrollo de software, que es lo que nos ocupa, y dentro de este el diseño, tiene el punto de partida desde una planificación.
luego de esa planificación hay que hacer el análisis al que hacíamos referencia. Viene el diseño. No solo se diseña la base de datos, se diseñan los reportes, se diseñan los programas y luego viene la construcción, o llamado aquí en esta gráfica, la implementación. Es la construcción de los programas y eso pasa por un proceso de pruebas. No puede usted el programa, apenas lo termine, ponerlo en producción. Y las pruebas no las hace usted. Debe hacerlas otro equipo. Porque usted le va a poner siempre los datos que el programa no se le va a caer nunca. Lo digo por experiencia propia. Viene otra persona, coge y él como no conoce va a ingresar cualquier cosa y ¡pum!, se cae el programa. Entonces esas pruebas son en otro ambiente y los hace otras personas. Luego ya viene la instalación, superan las pruebas y el despliegue, la instalación, la puesta en producción. Y viene el uso y el mantenimiento. Es el proceso a muy breves rasgos del desarrollo de software. Existen otras metodologías que podrán tener alguna variante en los pasos que acabo de decir. Pero he resaltado una vez más la fase clave, que es diseño. La clave es el diseño. ¿Qué se diseña allí? La base de datos, principalmente. Se diseñan las interfaces de entrada, las pantallas de captura de datos, las interfaces de salida, los reportes o las consultas que debe utilizar el usuario. Se diseña allí y ya luego que está diseñado, llame a cualquier programador que conozca el lenguaje y listo. ¿Qué es el diseño? El diseño, que es lo que estamos haciéndole un zoom acá, consiste en diseñar la base de datos y diseñar las aplicaciones. Y las aplicaciones, hago referencia a esa parte arquitectónica que es un modelo, un esquema a seguir. Es más, yo conozco algunos equipos de desarrollo donde ellos te diseñaban toda la forma, cómo iban a estar los botones, los controles, pero no tenían nada de programar. Los que tenían que entrar a la programación eran otros. ¿Ok? En el modelado de datos, avanzando en esta dinámica, nosotros tenemos el ciclo de vida de las bases de datos. La base de datos, una vez que tiene definido el sistema en lo que a sus requerimientos se refiere, se hace énfasis en el requerimiento de los datos. Entonces ya se define qué datos se requiere almacenar para obtener alguna información específica que persigue el sistema. Entonces, a partir de allí se hace el diseño de la base de datos. Ese diseño que está resaltado en negro lo tenemos a la derecha, ya lo revisamos. Luego del diseño de la base de datos, se hace la implementación de la base de datos, es decir, cargar en un servidor de producción la base de datos, crearla. Eso lo hace el administrador de la base de datos o el DBA. Y luego se carga, ¿sí?, o se convierte en datos. ¿Qué es cargar o conversión de datos? Es posible que usted esté actualizando un sistema. Entonces, a esa nueva base de datos que usted está creando, hay que cargarle datos del otro sistema. O sencillamente deben ser convertidos porque no están en los mismos formatos. Es indudable que si usted crea una nueva aplicación, difícilmente va a tener el uso de las mismas tablas, las mismas estructuras. Hay que cargar eso. En algunas ocasiones, la carga de datos es manual. Si quiere cargar o iniciar alguna aplicación y no quiere que existan errores en el proceso de conversión, porque el proceso de conversión y cargas o migración de datos, también como se lo conoce, muy probable estamos frente a un nuevo proyecto. Cuando yo me ocupo en la implementación de sistemas, yo le digo, no, yo empiezo con datos en cero, cargo solo saldos, movimientos no. Los saldos y de aquí empieza a funcionar. Porque usted no puede hacerse responsable de todo lo que exista en los otros sistemas. Sí que se podría hacer eso, pero ese otro proyecto. Podemos hacer otra actividades allí de validación para poder cargarla. Es muy complicado dejarse endosar que le carguen los movimientos de otro sistema al sistema nuevo que usted está desarrollando. Mucho cuidado con eso. En algunos casos se requieren conversión de aplicaciones, modificación de los programas ya existentes, luego hay una prueba, hay una validación que también se debe hacer al momento de implementar la base de datos. Y por último, viene la operación, la supervisión de que todo esté bien en la base de datos y luego, con el paso del tiempo, del uso de ese sistema, hay que dar mantenimiento a la base de datos y allí quien va a tener esa actividad
es el DBA o el administrador de la base de datos. El diseño de la base de datos implica lo siguiente. Primero, el diseño conceptual, del que ya dimos una explicación. Aquí vamos a detallar un poco más y luego veremos un detalle mayor. El diseño conceptual es la descripción del esquema de la base de datos, pero utilizando un modelo, como lo dice, conceptual, de conceptos a muy alto nivel. Y aquí puede participar el usuario. Y la gráfica que se utiliza es algo similar a lo que tenemos en este momento aquí, y que es una de las notaciones. Y luego del diseño conceptual, nosotros pasamos al diseño lógico. El diseño lógico no es otra cosa que la descripción de la base de datos con un modelo de datos que se va a implementar. Por ejemplo, el modelo relacional, que lo veremos en breve. Luego del modelo lógico, que ya está pulido, que ya se crearon las claves, las relaciones, se hizo el proceso de normalización, se hace la prueba de escritorio, como se les suele llamar, que es eso, validar que los datos que quiere el usuario están reflejados. Puedes llamar al usuario, dime qué nomás te gustaría del sistema, sin llegar incluso a programar. Él dice, yo quiero un reporte que me saque los índices financieros. Y usted dice, lo sacas, sí está contemplado. Quiero que me saque un reporte de las ventas por trimestre. Sí, accediendo a estas tablas se puede. Entonces se valida y se hace el proceso de normalización. Es decir, no hay redundancia de datos o hay redundancia controlada. A partir de allí se pasa al diseño físico, que no es otra cosa que una descripción ya al nivel interno de sentencias de programación que crean las tablas ya en un modelo apegado a un sistema de base de datos, es decir, a un motor de base de datos. El diseño de la base de datos tiene las siguientes fases. Primero es el análisis de requisitos, que ya lo vimos, el diseño conceptual, que también lo hemos explicado, la elección del sistema de gestor de base de datos, también se dijo, y viene el diseño lógico, que ya veremos un poquito más al detalle hoy. Y luego pasamos al diseño físico y la instalación para terminar con el mantenimiento de la aplicación en lo que refiere a su base de datos cuando ya está en funcionamiento. El diseño conceptual, hablemos un poco más al detalle, consiste en crear un esquema conceptual de la base de datos que no tiene relación con ningún motor de base de datos, es decir, es independiente del DBMS. El objetivo de este diseño conceptual es la comprensión de la estructura semántica, las relaciones y las restricciones que tendrá la base de datos. Es una descripción estable, muy fácil de entender de la base de datos, donde se puede comunicar entre analistas, desarrolladores y los usuarios. Las características que tiene este modelo conceptual, primero son la expresividad, es decir, son diferentes tipos de datos, relaciones y restricciones con su simbología que se van allí a expresar. Sencillez, es fácil de entender y es posible que el mismo usuario esté sugiriendo campos adicionales porque él va a comprender muy fácilmente la estructura de estos modelos. La minimalidad consiste en tener un número pequeño de conceptos básicos que son para poder crear este tipo de modelos. Tienen una representación gráfica y una notación fácil de interpretar, y la formalidad tiene unas reglas básicas, formales, de cómo se construye un modelo conceptual. Cuando ya pasamos a crear el modelo lógico, que ya se dijo que puede ser, va a ser el modelo entidad-relación. Entonces, básicamente esta es una técnica que se basa en la identificación de las entidades y las relaciones de las que se quiere almacenar datos o de las que se quiere crear el modelo. Por eso se llama modelo entidad-relación. Vemos las entidades y la relación. Y las entidades tienen unos elementos importantes que son
los atributos que ya vamos a ver más adelante. El modelo entidad-relación tiene algunas notaciones, simplemente es forma de expresarlo. Primero es el diagrama R o diagrama UML, que ya en clases pasadas, bueno, algún estudiante me manifestó acerca de diagramas UML, sí, se puede crear allí. Diagrama Case Method o diagrama ORM o los diagramas IDF1X. Entonces, son notaciones de cómo expresar el modelo de entidad-relación. Y así, en este momento, vamos a revisar nuestro modelo entidad-relación con su primer elemento. Y este primer elemento, al que tenemos aquí como punto de partida, son las entidades. Las entidades o conceptos de interés. ¿Qué son las entidades o conceptos de interés? Las entidades o conceptos de interés no son otra cosa que los objetos, sean estos reales o abstractos, es decir, tangibles o intangibles, que se distinguen de otros objetos. Es decir, todos los objetos de los cuales quiere usted hablar o procesar en un sistema que le han pedido desarrollar. Al conjunto o al grupo de entidades con cualidades similares acerca de las cuales se almacena datos, se le llama tipo. O simplemente es un conjunto de entidades. Un conjunto de entidades que tienen similares características, similares datos, se llama un tipo. Un ejemplo de las entidades podría ser mueble, vehículo, venta, etc. Pero como ahora estamos en una fase inicial, yo le doy ahora sugerencias de unas tipologías de entidades que le van a dar la pauta para poder ir creando entidades cuando empieza a diseñar su modelo de datos. ¿Qué ocurre? Usted quiere modelar su sistema, quiere crear su base de datos, entonces por favor piense si en ese problema hay personas. Si quiere modelar la base de datos, piense si ahí hay organizaciones o si hay algún concepto u objeto, o si ese proceso o ese modelo que le han pedido construir tiene una transacción o hay algún parámetro que se requiera. Ejemplo de persona puede ser comprador, vendedor, ¿sí? Ejemplo de una organización podría ser universidad, puede ser municipio, puede ser SRI. Ejemplo de un objeto podría ser artículos, podría ser vehículos. Ejemplo de una transacción podría ser una venta, una orden de compra, un diario contable. Ejemplo de un parámetro pudiera ser la secuencia de facturas, la secuencia de diarios contables. Entonces, todos esos elementos que yo le doy como ejemplo pueden ser entidades. Entonces, no significa que usted cuando está modelando tiene que ver que una entidad sea de este tipo, no. Son pautas para poder identificar las entidades al momento de construir su modelo de datos, no más. Luego usted tiene los atributos, es el segundo elemento del modelo entidad-relación. Los atributos son las características de las entidades, son las propiedades que tienen las entidades. Por cada atributo se va a permitir que se almacenen valores y esos valores deben estar permitidos en algo que se llama dominio. Ejemplo, el atributo sueldo. Para el caso del Ecuador, debe ser un valor numérico mayor o igual a $460. $460 es el salario mínimo vital en el Ecuador, si mal no recuerdo. Y entonces, no le puede pagar a usted a un trabajador a tiempo completo algo menor a eso. Entonces, ese es el dominio, los valores permitidos para un atributo. ¿Ok? Luego, otro ejemplo de atributo, si estamos hablando de un libro, como un objeto o una entidad, ese libro ¿qué tiene? Tiene un título, tiene un ISBN, tiene una edición, tiene un número de página. Son atributos, son características de ese objeto. Si usted, en la misma dinámica de algo de biblioteca, usted tiene el escritor, del escritor que tiene, usted el nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Importante aquí, ya le digo, cuando usted modela nombres en una base de datos, no es recomendable poner nombre y allí usted pone los dos nombres, los dos apellidos en un mismo atributo.
Los atributos luego cambian al nombre de campo cuando ya estamos en un modelo físico. Ahora estamos hablando de un modelo conceptual de entidad-relación. ¿Ok? Entonces, es conveniente siempre tener separado al menos apellido, nombre, porque le piden una búsqueda por apellido. Si usted tiene en un mismo campo o en un mismo atributo las 4 palabras, los 2 nombres, los 2 apellidos, condiciones normales, ¿no? Porque bajo otros parámetros hay personas que tienen más palabras en el nombre o menos, ¿sí? Listo. Entonces, es así que la recomendación va a que el nombre esté en un atributo y el apellido en otro. Bueno, yo alguna vez vi un modelo de un sistema de nómina desarrollado en Colombia que me tocó implementar, no desarrollar, pero sí implementar, donde ellos llegaron un poquito exagerados. ¿Ah? Tenía un atributo que se llamaba primer apellido, otro atributo que se llamaba segundo apellido, otro atributo que se llamaba primer nombre y otro atributo que se llamaba segundo nombre. Lo tenía así. ¿Ya? Las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones son las asociaciones o nexos entre las entidades. Usted tiene la entidad 1, la entidad 2, van a estar relacionadas. Entonces, ese elemento se grafica con una línea para delimitar que existe una relación en esas entidades objetos. Bueno, ese es el tercer elemento que interviene en un modelo de entidad-relación. Entonces, hemos visto la entidad, hemos visto los atributos de las entidades y la relación. Son 3 conceptos, es muy fácil, no hay que complicarse la vida acá. Es facilito. ¿Ya? Algo como para tener en cuenta las reglas del negocio. Siempre que le llamen a usted a modelar un sistema, está bien, le van a decir lo que quieren del sistema. No se olvide de pedir las reglas del negocio. Porque esas reglas del negocio, ¿qué son? Son las políticas, son las normas, es decir, son las restricciones que tiene una organización, las que les van a mandar a prohibir o permitir toda la operación que se puede ejecutar en esa empresa. Entonces, lo que ya le dijo el usuario de lo que quiere, de cómo funciona el sistema, tiene que ir en línea y respetar las reglas del negocio. ¿Ok? Y en este momento vamos a una pequeña práctica, una vez que ya usted conoce conceptualmente lo que es una entidad, un atributo y una relación. Entonces yo ahora voy a hacer un ejercicio con ustedes, pero de entrada, quienes nos van a construir son ustedes. Son ustedes. Y hoy vamos a terminar modelando este ejercicio. Pero yo quiero que usted lo haga. Con la explicación que yo la he hecho ya. A partir de este momento, que es lo que yo quiero, ¿sí? Que usted venga y me identifique, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos que tienen entidad? Usted coge, lo tiene allí, véalo, escríbalo aparte si es posible. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir nuestro modelo de datos, pero vamos a llegar hasta la construcción de las relaciones. ¿Qué es lo que le pido yo? Escriba, ¿sí? O haga su análisis, que es la primera parte de esto, hacer el análisis, lo tiene allí en pantalla, léalo bien, haga el análisis y luego saque aparte la lista de entidades. ¿Sí? La entidad tal, pone el nombre, la sugerencia, el nombre de la entidad debe ser todo con mayúscula y en singular. Y luego, entre paréntesis, va poniendo los atributos que debe tener cada entidad que usted identificó. Yo ya le digo, hay 4 entidades. A partir de esas 4 entidades, puede empezar con 3. No hay problema con 3 entidades porque 3 son las básicas. La cuarta es un poco difícil de sacarla, pero usted llegue a tener eso. Las 3 entidades, al menos. Y una vez que tenga esas entidades,
Con los atributos, usted las pone las tres y va a ponerme la relación, la flecha, quién se relaciona, con quién se relaciona. ¿Sí? ¿Ok? A partir de este momento, tenemos un tiempo para proceder. Así que adelante, vamos a darle 15 minutos para poder acceder a este ejercicio y ya luego yo vengo a resolverlo, a comparar y de pronto a retribuir a quien logre hacerlo de buena manera.